está realmente cada día más en rojo, jalado por cada vez más peruanos. Esta noche vamos a conversar con el expresidente Francisco Sagasti, quien ya está en los estudios de Panamericana. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera que nos acompañe a ver una nota que hemos preparado precisamente sobre lo ocurrido el día de hoy, una crónica larga y extensa para luego entrar en nuestra conversación. Pero hemos querido enfocar esta nota a propósito de una columna que escribió usted con una propuesta de adelanto de elecciones en ¿cuáles serían los motivos por los cuales el presidente Castillo no renuncia, a pesar de que hay voces, cada vez más voces, que se lo reclaman? Nos hicimos esa pregunta y hemos tratado de hurgar o de desarrollar algunas hipótesis a continuación. Lo invitamos. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Realmente un gusto estar con ustedes y con todos los televidentes de su programa. Muy bien, vamos a ver la nota. ¿Por qué no renuncia el presidente Castillo? Se lo han pedido de diferentes maneras, hasta el cansancio. Políticos de centro, de izquierda, en las calles de Lima y en provincias le han pedido que se vaya. Pero el presidente Pedro Castillo se niega a renunciar. Tenemos que reafirmar que el Perú necesita salir de esta situación de inestabilidad que afecta más a los más pobres. Y yo creo que aquí es muy claro, tenemos que luchar contra la corrupción que está enquistado en el gobierno y en todo el proceso político. De acuerdo, este es el cardenal. cáncer del Perú. Y estamos en cuidados intensivos, a punto de morir, como Jesús en la cruz siendo inocente. La congresista de Alianza para el Progreso y primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, coincide en que el presidente Pedro Castillo no escucha el sentir popular. Se trata de aceptar que el problema recae en la persona del presidente y que por amor al país y por encontrar esa pacificación democrática que necesitamos nosotros los peruanos, debería él, por ese amor al Perú, por el pueblo al quien tanto evoca, dar un paso al costado. Para la presidenta de IPAE, Asociación Empresarial, Elena Conterno, el mandatario ataca de manera sistemática a la democracia. Lo que hemos visto del presidente Castillo son ataques sistemáticos contra la institucionalidad, contra la meritocracia y por lo tanto contra el bienestar de los peruanos y además con serios indicios de corrupción. Tenemos que ir hacia la salida de este señor que representa una amenaza a la democracia. Como he resaltado, es como tener a un agresor en casa. Tenemos a una persona que permanentemente está violentando la democracia y el funcionamiento del Estado. Este señor tiene que salir de la presidencia. Pero si el pedido es así de explícito y por mayoría, ¿por qué hasta este momento Castillo Terrones no ha presentado su renuncia al cargo? Tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista judicial, probablemente estaría más amparado, más tutelado, conservando la cuota de poder que aún le queda a él en el Ejecutivo. También probablemente considera que está en una mejor situación para controlar algunas pesquisas o investigaciones que se ciernen en su contra, si es que se mantiene la presidencia, si es que se mantiene todavía protegido por la figura de la inmunidad presidencial. Para el analista político Andrés Calderón, ver a Castillo Terrones acorralado representa una oportunidad para quienes quieren presionarlo. Porque sienten que justamente aquello que mueve a Pedro Castillo es este ánimo de supervivencia. Y entonces cada uno presiona en aquel aspecto donde sabe que puede tener más éxito con relación a Pedro Castillo. Y esto es, en el caso de Perú Libre, ¿no? la subsistencia a partir de los votos que impiden una vacancia, o desde el caso de sus aliados en el gobierno, desde el aporte de funcionarios o voces públicas que de alguna manera limiten todavía la posibilidad de un cambio de gobierno a través de una dimisión o una vacancia. El jefe de investigación de Caretas, Carlos Paredes, considera que Pedro Castillo no renunciaría por temor. Porque sabe el presidente que si renuncia
al día siguiente va a tener que responderle a la justicia penal, a la justicia anticorrupción, porque según investigación del Ministerio Público y tesis de la fiscal, hay una organización criminal que se ha repartido obras, pero yo creo que su gobierno es tan ineficiente y hay tales indicios de corrupción que lo llevan a él como líder, que va a terminar vacándolo en la calle. Cabe precisar que a diferencia de Castillo Terrones, cuando Pedro Pablo Kuczynski vio que su gobierno era insostenible y por mucho menos, renunció de inmediato por el bien del país. El expresidente Francisco Sagasti se encuentra con nosotros y el día de ayer él publicó un artículo en el diario El Comercio en el que nuevamente insistía en la posibilidad de un adelanto de elecciones impulsado por la ciudadanía con un proceso de recolección de firmas. Pero uno dice, eso toma tiempo y la crisis parece no esperar. ¿Estarán el presidente y el Congreso, desde su perspectiva, en la capacidad de poder llegar a un acuerdo, que es algo que también plantea como una agenda mínima en la columna publicada ayer? Bien, mire, yo creo que lo que podemos hacer es esperar lo mejor para el país y no solamente esperar, sino trabajar para que esto suceda. Hace algunas semanas publiqué otro artículo en el cual se mencionaba como posibilidad es que el presidente de la República y su gabinete adopten una perspectiva diferente o distinta y que traten de hacer lo que manda la Constitución, que dicho sea de paso son los términos de referencia para el cargo de presidente. Y mire, el artículo 110 dice una cosa muy clara: el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación, a toda la nación, no a un grupo ni a otro. Yo creo que es importantísima esta idea, que el presidente de la República, que nos personifica a todos los peruanos, tome conciencia y si ve que ya no es posible realmente continuar. Como toda persona sensata, uno da el beneficio de la duda, pero uno se rinde ante la evidencia. Y lo que estamos viendo ya con cada vez más claridad es que hay una reiterada capacidad de cometer errores, de no corregirlos, de no enmendar el rumbo, de volver a nombrar al mismo tipo de personas que han sido cuestionados en cargos clave. Por lo tanto, la salida más rápida sería la renuncia del presidente. Mire, no sé si es renuncia, hay varias opciones. Lo más importante, y eso también ya lo planteó el locuaz primer ministro que tenemos en la actualidad, ya dijo en algún momento que había pensado llevar la posibilidad de que se vayan todos. Un proyecto de ley. Un proyecto de ley que luego, último momento, decidieron no hacerlo. O sea que esto ya está en la mente del Ejecutivo y hemos escuchado a la presidenta del Congreso decir lo mismo. ¿Ha pensado en algún momento, ha pasado por su cabeza ya en solitario la posibilidad de una renuncia, pero que hay motivos como los que se desarrollan en la nota que le impiden tomar esa decisión? Yo no quiero especular sobre lo que pasa por la mente de ninguna otra autoridad. Esa no es una función. Pero ya pensó en adelantar elecciones y eso sí lo podemos afirmar. El tema central aquí no es tanto lo que está en la mente del señor presidente o de otra persona. El tema central son los hechos, la situación que estamos viviendo, la sensación de desgobierno que tenemos en la actualidad y una preocupación muy clara. Es decir, realmente lo que hemos visto es un conjunto de promesas no solo incumplidas, sino incumplibles. Hemos tenido a lo largo de nuestra historia este juego de promesas que se hacen sabiendo que no se van a cumplir y que se aceptan sabiendo que no se van a cumplir, pero por un momento tanto el Ejecutivo como la población o el Congreso y la población quedan como una especie de suspenso y compran un poco de tiempo. Por eso en el gobierno de transición de emergencia tuvimos una manera muy clara de gobernar. No prometemos lo que no se puede cumplir y cumplimos lo que prometemos. Claro, pero más allá de la ineficiencia de este gobierno y de las carencias en proponer soluciones también desde el Parlamento, quería preguntarle si este gobierno constituye una amenaza al sistema democrático, como se está diciendo también. Hay un copamiento del Estado, hay indicios
que cada semana se acumulan más y son más grandes y contundentes de corrupción. Hay un presidente que incumple claramente, ¿no?, esto que usted nos ha traído ahí, este artículo de la Constitución que establece que él encarna a la nación y que tiene que velar por el bienestar de todos los peruanos, con discursos confrontacionales, por ejemplo, o con toques de queda inexplicados hasta el momento. Por eso le pregunto, ¿este es un gobierno que puede tener una salida democrática? ¿Es un gobierno que usted considera pone en peligro el sistema democrático? Mire, poner en peligro de la democracia son palabras mayores. Sí. ¿Y no lo está haciendo? ¿No en cree nuestro país hemos tenido situaciones extremas, recordemos, y junto con el artículo que salió el día de ayer en El Comercio, había un vínculo a un artículo que escribí hace 21 años, justamente sobre salidas que tuvimos. Pudimos salir del terrorismo y la hiperinflación, y salimos de eso, a pesar de que, como recuerdan sobre todo los mayores, todo lo que significó eso, gravísimo. Es decir, ataques, bombas, asesinatos, muertos, miles de... Salimos de la corrupción y el autoritarismo en el 2001 con el gobierno de transición. Por eso, yo creo que vamos a salir. El Perú tiene una vocación de salir. Lo que sucede, y a mí eso me preocupa un poco y a veces me desconcierta, es que muchísimas personas brillantes, inteligentes, medio que tiran la toalla, dicen que ya no hay salida, ya no hay esto. Pero ¿cuál es la salida con un gobierno que no quiere irse? Bueno, las salidas son precisamente las que tenemos planteadas aquí. En primer lugar, tiene que ser una salida institucional, como he insistido en un artículo hace más de 2 semanas y en el artículo de ayer, ¿no? Y hay salidas. Ahora, ¿toma tiempo? Sí. Pero lo peor que nos puede pasar es apresurarnos a buscar una salida tontas y a locas por deshacernos de algo que sabemos que es malo, sin tomar en cuenta que de repente vamos de Guatemala a Guatepeor. Entonces, lo que habría que hacer y lo que creo que es lo sensato, y mire usted qué curioso, en el tiempo desde que se publicó ese primer artículo hace 2 semanas, un poquito más, he recibido comunicaciones de muchísimas personas sugiriendo una nueva... digamos, cuáles serían las normas legales, cuáles serían los temas prioritarios. Hay mucha gente que está pensando en buscar salidas, pero si nos apresuramos, de repente no sabemos qué es lo que viene. Va a haber que aguantar un poco, como sabemos aguantar bien los peruanos, y ojalá lo mejor sería para evitar esta prolongada, digamos, situación de camino a desastre que tenemos, es que tanto el Congreso como el Ejecutivo, el Presidente de la República y los congresistas digan, miren, hasta aquí llegamos. Se pongan de acuerdo para ellos. Eso sería lo razonable y lo más mínimo. rápido, porque la recolección de firmas toma un poco más de tiempo. Toma un poco de tiempo. Yo creo que 76.000 firmas se recogen en 2 semanas. El problema es que hay que verificarlas, digitalizarlas, revisarlas. O sea que hay tiempo, toma su tiempo, pero se puede hacer eso. Claro, pero lo que resulta más difícil, si bien lo mejor, usted lo ha dicho, es que se pongan de acuerdo Ejecutivo y Congreso, es precisamente lograr eso, porque parece no haber voluntad ni en el Ejecutivo ni en el Congreso de querer irse, porque hay una serie de intereses que se van revelando con los días que demuestran que, la verdad, no hay ningún desprendimiento de parte de estos poderes del Estado pensando en el país, sino más bien la permanencia para mantener el poder que hoy se ostenta. ¿Cuánto tiempo cree usted que dura eso? ¿Usted cree que es posible? Es una pregunta para usted. Bueno, ¿Cuánto tiempo cree que puede durar? Mire, ya hemos tenido casos anteriores en nuestro país. Una en el 2020, en una explosión ciudadana. Ya estamos viendo otros tipos de explosiones, precisamente por promesas incumplibles. No se pueden hacer muchas de las cosas que se han prometido, pero aquí lo que falta es un poco, diría yo, de carácter para poder enfrentar y decir las cosas como son y admitir errores y corregirlos, ¿no? Pero tarde o temprano... ¿Carácter por parte del presidente? ¿Carácter por parte de los congresistas? Yo creo que son varios líderes políticos, ministros, dirigentes de partidos políticos, de todo. Yo creo que no hay una concepción de buscar una salida lo menos traumática posible. Como usted dice bien, lo más rápido sería, y menos traumático, sería lo que se plantea. Un acuerdo
para adelantar las elecciones generales al mismo tiempo que un acuerdo entre diferentes organizaciones de la sociedad civil, como hemos escuchado, los partidos políticos de diferentes, para definir un mínimo nada más, de modificaciones a la Constitución y de reformas a la ley electoral. Y este mínimo lo que debería hacer es crear las condiciones para tener un equipo de gobierno y un equipo en el Congreso con mayor responsabilidad y un equipo que realmente cumpla los términos de referencia que son tan claros que muchos, dicho sea de paso, no lo han leído. Hay unas cosas que a mí me desconciertan enormemente. No es el momento de hablarlo, pero ese pedido de interferir en el proceso electoral, que el presidente intervenga y que pida la OEA, viola 2 artículos clarísimos de la Constitución que tanto dicen defender aquellos que invocan que el presidente del gobierno de transición y emergencia la viole. Es una cosa desconcertante, ¿no? Pero en fin, yo creo Quería mostrarle unas imágenes que tenemos de archivo, las estamos viendo en pantalla ahí. Es el día que pasan a la segunda vuelta, bueno, ya se sabía que pasaba la señora Fujimori, perdón, ya había sido elegido. No, ya había sido elegido. Ya había sido elegido. No recibí, dicho sea de paso, no recibía ningún candidato. Correcto, ya era presidente electo. Pedro Castillo lo visitó en Palacio de Gobierno. ¿Qué impresión le causó y qué es lo que piensa hoy? Mire, esa primera reunión fue una reunión protocolar, muy cordial. Luego hemos tenido, si mal no recuerdo, 2 o 3 reuniones más, 3 o 4 reuniones más en diferentes lugares. Una de ellas, como lo anuncié públicamente, lo invité a mi casa con todo un grupo de su equipo para conversar sobre el tema de la vacunación y lo hicimos así. Pero en esa primera reunión, fue una reunión protocolar, mostrarle el Palacio de Gobierno. Me pareció una persona con buen sentido del humor, campechano, tranquilo, y conversamos. No tuvimos tiempo de conversar mucho a solas, pero lo que hice sí fue llevarlo al despacho que está en la residencia, sentarnos los 2 solos, y yo creo que no es ninguna infidencia, y él lo puede claramente confirmar, que una de las cosas que conversamos es precisamente recordar este artículo 110 de la Constitución. Yo le dije, señor presidente electo, usted ha sido un excelente dirigente sindical, ha tenido muchos éxitos, ha logrado avances. Ahora la posición cambia. Usted ya no es un dirigente sindical que exige algo y negocia. Usted está del otro lado de la mesa y no negocia con un sindicato, negocia con todo el país y con todas las demandas. Tiene que acostumbrarse que ya no se puede continuar con esa actitud de reivindicación, de división, de poner unos contra otros, como lo tiene que hacer un dirigente sindical, sino en la posición de jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y recordar que es el presidente de todos y todas las peruanas, incluyendo aquellos que lo insultan, aquellos que no están a favor suyo, aquellos que están en contra. El presidente de la República tiene que tomar esa posición y representar a la nación. Es evidente que no lo está haciendo. La pregunta es, cuando vio la entrevista que el presidente le dio al periodista Fernando del Rincón, y el presidente admite que no está preparado para gobernar y que está aprendiendo, ¿qué pensó? Bueno, todos aprendemos. ¿Que podría aprender? Todos podemos aprender, todos. Yo llegué sabiendo algunas cosas y no sabiendo muchísimas otras. Pero Castillo, hoy, ¿cree usted que podría aprender? ¿Los cambios podrían venir? Mire, hasta el momento no da evidencia de corregir sus errores y empezar por aceptarlos. Una de las cosas que a mí me ha desconcertado tremendamente es la renuencia de del presidente del Consejo de Ministros y de muchos otros ministros a admitir cualquier responsabilidad, admitir cualquier error. Todo ha sido culpa de los anteriores. Yo no hice nada, la prensa me ataca, los otros, los golpistas, los que querían la vacancia. No, es como si recién hubieran llegado el día de ayer. No, ha habido errores, hay que reconocer errores y corregirlos. Y eso es lo que falta. A propósito de lo que usted señala y de esto de no querer admitir errores o críticas o recibir críticas constructivas, declaraciones del premier Aníbal Torres hoy en el Cusco. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Torres.
La prensa nos ataca todos los días y tienen razón de atacarnos, puesto que estamos afectando sus intereses. Ustedes no pueden observar, no pueden ver quiénes son los propietarios de los grandes medios de comunicación de Lima. ¿Quiénes son? ¿La clase media? ¿La clase pobre? No, es precisamente la ultraderecha. Ustedes que la prensa de Lima, ustedes creen que el comercio ha dicho una palabra sobre eso. No, ellos son enemigos del Perú. Ellos creen solamente en ese Perú, consideran que solamente es de ellos. El resto, esos indios, esos cholos, esos indígenas, esos nativos, ¿vamos a seguir permitiendo nosotros eso? No. ¿Debería permanecer en el cargo, Aníbal Torres? No, evidentemente no, pero mire, más que la ultraderecha, lo que estamos viendo acá es una exhibición de ultraignorancia y de ultraintolerancia. Eso es, ya realmente pasa los límites. Ese tipo de expresiones en manos de un primer ministro, del presidente del Consejo de Ministros, son aceptables aquí, no son inaceptables definitivamente. Caramba, si alguien hubiera atrevido a decir la décima o centésima parte de lo que dijo este señor en un gobierno como el que me tocó presidir, no duraba ni 2 segundos en el lugar en que estaba. ¿Y por qué cree que se queda? Mire, yo creo que eso es parte de toda esta disfuncionalidad que estamos viendo ahora. Pero nuevamente la disfuncionalidad está en el Ejecutivo, pero también en aquellos en el Congreso que le están haciendo el juego, porque ya hemos visto también muchos casos. Entonces, aquí un congresista de su partido, el congresista Málaga, proponía como salida la sucesión, la renuncia, presionar al presidente para que renuncie, ya sea por la calle, ya sea en el Congreso, en fin, pero que se respetara la sucesión presidencial. Dina Boluarte, que ella continúe hasta 2026. Mire, ¿Es una salida? Es una de las salidas que mencioné en mi primer artículo sobre el tema. ¿Sigue pensando lo mismo? Mire, ¿O cree que es mejor adelantar las elecciones y que se vayan todos? Ahora creo ya con el sentir de la ciudadanía mayoritaria, más del 80% en un caso, 75% en otro, que preferirían que se vayan todos. Yo creo que usted ha mencionado el tema de la democracia y de las amenazas a la democracia. ¿Qué más amenaza a una democracia que estar de espaldas a la ciudadanía por tanto tiempo? Esa es una primera. Ahora hay una serie de argumentos que dicen que estas encuestas no representan y todo, pero miren, en todas partes, los vemos en las regiones de nuestro país. Lo vemos en todo el país, ya no son protestas de uno u otro grupo, es toda la ciudadanía que por una razón u otra desconfía de sus autoridades. Yo le decía amenaza a la democracia porque hemos visto cosas tan inusitadas y sorprendentes como decretar un toque de queda sin explicación, por ejemplo, y movilizar a la población. Me parece que eso tampoco está contenido como norma en la Constitución, al margen de las agresiones a la libertad de prensa, al ejercicio de la libertad de prensa y al escrutinio público que ésta permite por parte del presidente del Consejo de Ministros. Pero, como dice, no nos alcanza una entrevista para solucionar los problemas del país y quiero agradecerle encarecidamente su presencia el día de hoy. No, muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes. Ahí tenemos algunas novedades que van a... Discursos del Bicentenario, ese libro que ha publicado Francisco Sagasti, editado por Planeta, que está aquí y que contiene, por supuesto, ensayos y el pensamiento del expresidente y parte, me imagino yo, de la experiencia acumulada también durante el más gobierno. que todo son los discursos que algunos me han pedido recordarlos, que 2 asesores los escogieron y de los más de 160 intervenciones que tuve quedaron 32 nada más. Estupendo. Muchas gracias. Le agradezco. Marila. Muchas gracias también. Gracias por estar con nosotros. Bueno, así están las cosas. Vamos ahora